Una de las cosas que a veces es bastante difícil de entender tiene que ver con la economía real. Los normales, mortales, que no entendemos mucho la economía, decimos, sí, bajó la inflación, qué bueno, qué lindo, parece que no se emite dinero, qué bueno, qué lindo. Parece que las inversiones están llegando a la Argentina, qué lindo. Las reservas del Banco Central andan bien, están creciendo. Está bueno, decís. Y digo, ¿y por qué las tasas en el banco están tan altas? ¿Por qué eso no atenta de alguna manera contra las inversiones? ¿No tienta a alguien con dinero a meter en un plazo fijo sin despeinarse? El tipo gana un porcentaje, conviene, no conviene. Y como nosotros no sabemos de economía, decidimos comunicarnos con alguien que sí sabe. Así que bueno, vamos a recibir al profesor Luis Laferrier, es profesor de Economía Social de la UNER, y vamos a charlar de este tema porque realmente, como no lo entendemos, pensamos que él nos puede ilustrar un poco. Luis, buen día, gracias por la gentileza de atendernos y bueno, y por explicarnos un poquito el contexto en el que estamos. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a vos por llamarme. En realidad, bueno, cada vez que me llamás es una alegría porque no solo por comunicarme con vos, sino también por la posibilidad que me das de dar una información que para mí es muy importante en momentos tan complicados y difíciles que vivimos, ¿viste? Y que yo veo que además la gran mayoría de los medios que yo llamo de incomunicación y desinformación ocultan la verdad, la desinforman y ni hablar, ¿no es cierto?, a nivel oficial, ¿no? Y la primera aclaración que siempre hago es que si hablamos de economía, hay un objetivo central que tiene la actividad económica que desarrollamos en la sociedad, y es que nos permita generar los bienes y servicios que son necesarios para lograr una vida digna para todos. Ese es el fin de la actividad económica. De manera de Claro. que lo primero que tenemos que analizar, si anda bien la actividad económica, es cómo vive la gente, porque si no, nos vamos a perder en todos los artilugios y las deformaciones de aquellos que se dicen economistas, los economistas serios, que nos hablan con muchos términos técnicos, explicaciones que son imposibles de entender para el común, para el no especializado, justamente para ocultar la realidad. Entonces la realidad de si una economía anda bien es decir, bueno, ¿cómo vive la gente? Y los primeros indicadores no son entonces el tema del presupuesto, el déficit, la balanza de pago, sino esto que decimos nosotros. La gente vive bien, satisface sus necesidades esenciales, un conjunto de necesidades que tiene que ver con la alimentación, la salud, la vivienda, la vestimenta, el requerimiento, el esparcimiento. Bueno, ahí empezamos por ese tema, nos ponemos en contexto. La economía anda malísima. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, la abrumadora mayoría de la población está viviendo por situaciones tremendamente difíciles. Entonces, el principal indicador no es el tema de, digamos, por lo menos en forma directa, ¿no es cierto?, de la situación presupuestaria del Estado Nacional, o inclusive más, te digo, la inflación misma, ¿no? Y es un tema, aclaremos primero eso, la economía anda muy, muy mal, porque más de la mitad de la población vive en situación de pobreza, más de la mitad, y 2/3 de la población, de los menores, viven en hogares pobres. Entonces, para empezar, estamos diciendo, estamos mal en un país que tiene todas las condiciones y la riqueza para garantizar una vida digna para todos y para muchos más habitantes. Siempre digo, ¿no es cierto?, en un mundo donde viven más de 8.200 millones de personas, 8.200 millones de personas, nosotros somos menos de 50 millones. Y tenemos uno de los territorios más amplios, privilegiados, ricos, como para brindar condiciones de vida digna. Entonces, algo pasa acá. Y lo que pasa no pasa por casualidad, ni porque ha habido un terremoto o que ha habido una guerra, sino porque hay políticas deliberadas, hay un proyecto además, que nos vienen aplicando desde los años 90, ya se viene viendo con mucha claridad este modelo, donde nosotros somos inmensamente ricos pero inmensamente saqueados. Y los indicadores que nosotros podemos analizar, lo que vos señalás, ¿no es cierto?, y otros, si nosotros los entendemos dentro de este contexto, está muy claro para nosotros. Yo siempre señalo, ¿no?, que hay un modelo económico en el país, impulsado por los sectores más poderosos del mundo, que ya se dieron cuenta hace mucho tiempo que los recursos que son esenciales para la vida a nivel planetario son cada vez más escasos y han decidido que esos recursos estén donde estén, son para ellos. De manera que tienen estrategias, como por ejemplo determinar que América Latina y Argentina son zonas de sacrificio,
zona donde ellos tienen que asegurar y apoderarse de los recursos, y sobramos lo que estamos viviendo acá, zonas de sacrificio. Y en Argentina también el modelo económico, lo que yo llamo modelo extractivista, depredador, es un modelo que funciona en base a esa tendencia, a esa estrategia, que es saquearnos. Y ese robo que se da en la Argentina de nuestros recursos, de nuestra riqueza, tiene dos vías. El robo material, el de nuestros recursos, nuestros bienes comunes, que está en las principales actividades privilegiadas por estos gobiernos a lo largo de este siglo, que es la monoproducción de transgénicos con uso masivo de agrotóxicos, en la minería a cielo abierto en base a una contaminación fenomenal de las cuencas, de la fuente de los ríos, en base a la extracción irracional de hidrocarburos a través del fracking, con un objetivo que no es mejorar el servicio de energía para los argentinos, sino exportar más para abastecer a un norte insaciable. Entonces, esos sectores crecen, pero son sectores que depredan los bienes, que no van a recuperar nunca más, por lo menos por cientos o miles o millones de años, pero que además contaminan y no generan empleo, están muy concentrados en grandes corporaciones y tienen un objetivo central que es las exportaciones. Entonces, esta es una forma de saqueo, pero el otro saqueo es el saqueo financiero, que tiene mucho que ver con lo que vos señalabas. ¿Cómo nos saquean financieramente? Porque la riqueza que se genera en la Argentina se van concentrando, el Producto Interno está cada vez más concentrado en un puñado reducido de grandes monopolios que a través del control de los mercados están captando la mayor parte de la generación de riqueza, pero la ganan en pesos, como la ganan en el sistema financiero a través de la especulación y a través de la usura. Ganan en pesos, pero esa ganancia se la llevan afuera. ¿Y cómo se la llevan? Y se la llevan en dólares. De manera que los dólares que generan nuestras exportaciones nunca van a alcanzar para abastecer esa demanda voraz de dólares que requieren estos que nos están saqueando. Y esto se evidencia en esto que vos señalabas, ¿no es cierto? Primero, una forma de apoderarse de los recursos es a través de los golpes inflacionarios. Golpe inflacionario que promovió este mismo gobierno al principio, ¿no? Cuando hizo una devaluación de más del 100%, generó una inflación elevadísima en los primeros meses. ¿Y eso qué significa? Significó un traspaso de ingresos de la gran mayoría que perdió hacia un puñado muy reducido de grandes corporaciones monopólicas. Entonces, eso ya dejó sembrado el campo, ¿no?, de pérdida de poder adquisitivo, y desde entonces ha venido cayendo el consumo a lo largo de todo este gobierno, todo el periodo de este gobierno, ha venido cayendo el consumo de la gran mayoría de la población. Eso se evidencia en todos lados, se evidencia en lo que dicen los supermercados, lo que dicen los hipermercados, lo que dicen los almacenes. Ha caído y sigue cayendo el consumo, no se recupera, porque es un plan que tiene como objetivo que la población argentina consuma menos para que deje más saldo exportable. Entonces nosotros estamos produciendo de pronto más gas o más petróleo en Vaca Muerta, y todo el arsenal de propaganda que Vaca Muerta, pero resulta que nosotros cada vez estamos pagando un costo por el gas y por el petróleo y por las tarifas eléctricas cada vez más alto. Entonces, ¿para qué sacamos todo eso? Para exportar. Luis, ¿y esto tiene que ver con la plata que le pedimos al fondo? O sea, te damos plata, pero nosotros firmame acá donde dice que el petróleo es mío. Claro, el tema es el siguiente. Lo que ganan en pesos y tienen que llevárselo en dólares. Por lo tanto, tiene que haber dólares para que se lo compren. Y si son dólares baratos, mejor, pues se lo compran al dólar barato y se lo llevan. Y ese juego hace de que los dólares de pronto no alcancen. Y esto ha venido sucediendo desde la última dictadura, durante el gobierno de Menem, después en la década del 90, y después los distintos gobiernos, ¿qué hacen? No alcanzan los dólares, y cuando no alcanzan, el Estado se endeuda en dólares con el exterior para poder vender los dólares baratos para que los especuladores se los lleven. Entonces, ¿cómo es el juego? El Estado se va endeudando en dólares, pero llega un momento que ya su capacidad de endeudamiento se para, y ahí es donde se produce la gran devaluación. Después viene de nuevo el juego. Vuelve a ver ingresos de dólares para especular, porque el Estado en este caso juega un rol fundamental, que es lo que está haciendo hoy, que es lo que hizo durante Macri, que es lo que criticó este mismo presidente cuando Toto Caputo era ministro de Macri, que vendía los dólares baratos a los especuladores para que se los lleven. Y después, bueno, cuando se vació
la reserva del central y no hubo más posibilidades, el dólar subió, ¿no es cierto? Pero este mismo presidente dijo que la Junta era prácticamente un delincuente, porque había dejado que se fugaran 15.000 millones de dólares, baratísimo. Y después el Estado tiene que endeudarse para tener dólares. Entonces, ¿qué hace el Fondo Monetario? ¿Qué hacen los grandes inversores? Nos prestan para seguir robándonos. Nos roban y cuando faltan dólares, el Estado se endeuda, y el Estado se endeuda para entregar los dólares a los especuladores. Entonces, no Claro. hay forma Es de que cíclico. esto se estabilice. Mm. Sí, Y el tema, ¿sabes qué? El tema es que hoy, por ejemplo, el Estado se ha endeudado durante este gobierno, ¿no es cierto?, de más de 80.000 millones de dólares. Aumentó la deuda más de 80.000 millones de dólares. Y uno puede decir, bueno, pero si nosotros estamos exportando bien, aumentó la deuda, tenemos que estar llena de divisas. Las reservas del Banco Central son negativas. Las reservas reales del Banco Central son negativas. Y aún como si el porque caso de ellos, 12.000 el millones gobierno del se Banco. jacta de que las reservas ahora, que el Estado tiene reservas positivas de casi 50.000 millones, y No, pero, no, 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 no. Hay dos formas de dividir las reservas. ajá, a ver, La forma nominal, donde se esconden, digamos, dólares que no son del gobierno, ¿sí? Por ejemplo, las operaciones de pase que se hacen con la República Popular China, como ser, por ejemplo, todos los depósitos de los ahorristas privados en los bancos comerciales, ajá. de los dólares, ¿no es cierto?, en dólares, se cuentan como reserva del Banco Central. Entonces, es una forma. La otra forma es las reservas reales. Y las reservas netas reales son negativas. Son efectivamente negativas y no han podido lograr recuperarla. Pero ¿cómo puede ser si además nosotros nos hemos endeudado? El Fondo Monetario nos dio, después de habernos dado más de 40.000 millones que se fumaron durante el gobierno de Macri, nos ha dado los primeros 12.000 millones, después 2.000 millones más. ¿Qué hizo la tesorería con ese préstamo que le hizo el Fondo Monetario? Se lo dio al Banco Central. ¿Y qué hizo el Banco Central? Y la entregó a los especuladores y también para gastos que son innecesarios, como ser promover el turismo en el exterior, porque mantiene el dólar barato. Y esto tiene que ver con otra cosa. ¿El dólar barato para qué? Tiene dos objetivos centrales. Primero, frenar la inflación. La inflación desde los años 40, 50 del siglo pasado hasta hoy, todo tiene que ver con el valor del dólar. Cuando el dólar sube, hay inflación. Cuando el dólar se estabiliza, se frena la inflación. Entonces, mantener el dólar barato hace, artificialmente, por supuesto, por la manipulación del Estado, hace de que los precios se frenen, porque hay una competencia externa, porque hay dificultades de que puedan subir, porque si no entran bien en el techo, como están pasando ahora, ¿no es cierto? Pero Aún, eso, aún fijando esa tablita donde dice mínimo y máximo, en el que supuestamente permite una libre flotación del dólar. no hay libre flotación de ninguna manera. El Estado está Ajá. controlando absolutamente, porque el Estado, por un lado, dice que está libre, pero controla estrictamente todo lo que puede ser el manejo y la circulación monetaria, porque está endeudándose, está captando del dinero que está en la mano de los grandes inversores, de los grandes especuladores, para evitar que se vaya el dólar. Entonces el Estado pone, por ejemplo, un encaje muy alto a los bancos comerciales de los depósitos que reciben. Y eso de encaje significa que no se puede prestar. Entonces no hay multiplicación del dinero y eso hace de que inclusive el Estado emite bonos, o sea, se endeuda ofreciendo tasas de interés que son astronómicas y que obviamente van a significar un costo cada vez mayor por parte Claro. del Estado ¿Qué, para tener intereses, ¿no es cierto? Claro, Luis, Entonces, te de pregunto esta forma para mantiene. el normal, ¿qué efectos concretos tienen esas tasas de interés tan altas en las familias, en las pequeñas, medianas empresas, o sea, en la gente que labura, ¿no? Sí, justamente, este es el tema. Esto es mantener el dólar barato a costa de un mayor endeudamiento y para que los grandes especuladores sigan teniendo parte de sus inversiones en la Argentina en peso, pero ofreciéndoles tasas muy altas. Pero el tema es que esas tasas muy altas implican muchas cosas. En forma inmediata, eso frena la actividad económica, hace mucho más difícil la actividad económica, porque el consumo se limita a la disponibilidad inmediata de dinero, es decir, la gente se endeuda menos porque las tasas de interés son altísimas, ¿no es cierto? Claro. Pero las empresas también tienen dificultades, porque esas tasas de interés no pueden financiarse actividades y completar el ciclo, ¿no es cierto?, de negocio, desde que compran el insumo, desde que compran la mercadería, la transforman y la venden, porque les sale carísimo. Entonces disminuye más la actividad económica. La actividad económica hoy está afectada no solamente por la caída del nivel de ingreso de la población, sino porque las tasas de interés son tan altas
que hacen difícil el consumo y la inversión. Y porque además aquellos que disponen de grandes cifras de dinero, obviamente que no invierten en la actividad productiva, porque la actividad productiva no le da ganancias, invierten en la actividad especulativa, que es como venía siendo de la época de Martínez de O, de la época del dólar barato de la década del 90, del menemismo, y obviamente eso limita la actividad económica y limita también el consumo y genera todavía más desempleo. Esto, por un lado, puede decirse, bueno, macanudo, pero disminuye la inflación. Bueno, la inflación, por un lado, está manipulada en los índices, obviamente, que son mucho más altos, y para eso no es necesario ser un súper técnico, sino simplemente ir a ver a ver lo que le sale al consumidor, es decir, la gente común, si dice que la inflación ha desaparecido, hay una inflación del 1%, es ridículo. El gente común va a comprar algo y dice que en un mes un producto aumentó en promedio el 1%. Que vaya a ver lo que paga de tarifa, que vaya a ver lo que paga de impuestos, que vaya a ver lo que paga de comprar la carne, de comprar las cosas en los remedios. Si la inflación no se ha detenido. Pero aún así, esto se ha hecho a costa de tener el dólar barato y después de un ajuste fundamentalmente sobre los ingresos de la población que hace que caiga el consumo y que además, como vos decías recién, el dólar barato se mantiene porque hay tasas muy altas que afectan a la economía, pero además, al ser el dólar barato, está alentando las importaciones que perjudican la producción nacional. ¿Por qué? Y bueno, porque obviamente la gente tiene que buscar las cosas más baratas con un dólar barato, artificialmente, ¿no? Vienen cosas de afuera, y eso destruye la producción nacional, destruye la fuente de ingresos y destruye las empresas. Decenas de miles de empresas pymes, fundamentalmente, que son las que menos espaldas financieras tienen, están desapareciendo, están cerrando. Eso no se recupera fácilmente. La actividad productiva, uno dice, bueno, el PBI puede ser que se mantenga este año, no caiga tanto o no caiga directamente. Claro, pero eso es el promedio. Pero en ese promedio está la caída de la actividad industrial, la caída de la construcción, la caída de la inversión productiva y el aumento, sí, de esas actividades extractivistas, como ser el sector de la monoproducción de transgénicos para exportación, la megaminería, la actividad Claro, financiera, porque el además petróleo. eso implica también, cuando hablamos de transgénico, más allá de los agroquímicos, hablamos de las semillas. Y las semillas hay que pagar patente para poder sembrar lo que antes teníamos de una temporada a la otra, ¿no? El gringo guardaba semillas para la próxima temporada y no tenía que comprar. Hoy, si no compra, está liquidado, no puede plantar, qué sé yo, hay un montón de controles. Pero volviendo al tema de la economía para entender cuál es el rol del sistema financiero y específicamente del Banco Central en la determinación de estas tasas tan elevadas. Al banco, o sea, ¿en qué le sirve Sí, si no puede prestar ese dinero después? claro, el sistema financiero podría ser útil si, primero, el sistema financiero, los bancos comerciales, para empezar, prácticamente no invierten plata propia, trabajan con el dinero ajeno, con la plata nuestra, Claro. ¿sí? Ujú. Con la plata de que hoy cobra y está obligado siempre a cobrar a través del sistema financiero, y no saca toda la plata inmediatamente, sino que digamos, progresivamente, y eso, mientras está en el banco lo presta, obviamente, y genera la multiplicación, lo que se llama el dinero bancario. El banco por eso no paga nada, ningún interés, pero cobra un interés altísimo. Hoy está pagando, y además el Estado, para que los bancos, los grandes especuladores, ¿sí?, que manejan los bancos, ¿no es cierto?, y las entidades financieras, para que no se vayan, no compren dólares, porque no hay dólares, porque el dólar si lo compran va a subir su precio, le ofrece tasas de interés que son altísimas, que son el doble de la inflación. Entonces, obviamente que el Banco Central es uno de los principales operadores de esto que se llama la bicicleta financiera desde la época Martínez en adelante, que es alimentar la especulación y la fuga de capitales. Porque después que esto ya no dé más, obviamente nosotros nos vamos a dar cuenta que no solo los dólares no están y van a duplicar su precio, el dólar va a duplicar su precio, sino que además el Estado va a quedar endeudado, pero endeudado de un dólar no del valor actual, sino de valor mucho más alto, un 50 o 100%, y si hoy no puede pagar intereses, los intereses que se está pagando por la deuda implican anualmente más de 40.000 millones de dólares, o sea que ni siquiera se pagan los intereses. ¿Por qué? Porque los intereses se esconden en los nuevos títulos que se emiten.
Entonces no aparecen como gastos. Pero yo, esto quiero decir, es otra cosa, es mucho lo que O hay que sea, en explicar acá. realidad lo que estamos hablando simple y llanamente es que hay un sistema perverso de comunicación, entre comillas, que nos muestra una realidad que no existe. Pero tal cual, absolutamente lo que yo te decía. ¿Por qué? Porque por un lado, se dice que no hay déficit fiscal. Bueno, esto es falso. Yo te digo números concretos, ¿no es cierto? Ujú. Los intereses que el Estado debe pagar deberían incluirse dentro del presupuesto como gasto dentro de los gastos corrientes. Lo que pasa es que los intereses se capitalizan en bono y entonces no aparecen como gasto. Y para darte una idea, en el primer semestre de este año, el gasto total que figura, sin los intereses, alcanzó a 63 billones. 63 billones, ¿sí? El gasto total. Y como no estaban los intereses, el Estado, ¿no es cierto?, de los ingresos, le daba un superávit de 2 billones. O sea, supuestamente nosotros teníamos un superávit de 2 billones, pero resulta que los intereses capitalizados, o sea, escondidos, que no figuraban, eran de más de 30 billones. Lo que significa que Wow. están escondiendo, están distorsionando, están mintiendo. ¿Por qué? Porque el resultado real es un déficit fenomenal, pero ¿cómo lo superan? Con mayor endeudamiento lo ocultan en los bonos. Entonces nosotros estamos mucho más endeudados, y ese mucho mayor endeudamiento va a significar después mucho más interés, etcétera. Ahora, sin embargo, fíjate vos, otro tema, dice el tema de la emisión. La emisión monetaria, la base monetaria, ¿sí? La cantidad de dinero que crea Sí, que hay. el Banco Central, aumentó el último año del gobierno casi un 100%, un 97%. Pero esa base monetaria que aumentó la emisión, ¿no es cierto?, de dinero, no fue por el gasto social, porque ni hablemos, ¿no es cierto?, de los jubilados, cada vez están cobrando menos, están perdiendo plata, los trabajadores públicos también, eso disminuyó. Aumentó por ese mayor endeudamiento. Al estar más endeudado, el Estado tiene que pagar interés y tiene que entregar dinero. Y Pero, para que ese dinero no multiplique la demanda, lo que hacen es sacarlo ofreciendo mayor tasa de interés en los títulos públicos. Entonces, un juego perverso que distorsiona toda la economía y esconde la realidad. Detrás de esto, los economistas serios, digamos, entre comillas, tratan de ocultar con explicaciones técnicas, diciendo mentiras. Este gobierno, además de ser uno de los más corruptos y de los más crueles de la historia argentina, son uno de los más mentirosos, ¿no? Y mienten en las estadísticas, mienten en las explicaciones. Y bueno, el claro, acá sistema. hay que tener en cuenta, Luis, que bueno, el presupuesto 2025 nunca terminó de ser aprobado porque en septiembre lo presentaron con metas del año pasado, ¿no? De déficit cero y ajustes para blindar el equilibrio, pero el Congreso no sancionó el presupuesto y lo que hicieron fue prorrogar el presupuesto 2023 para 2025, que es una maniobra inédita en la historia de la Argentina, y mediante la decisión administrativa, el gobierno asignó partidas usando esta prórroga, le permitió distribuir el gasto. O sea, ¿y qué significa gobernar sin presupuesto? Mayor discrecionalidad para reasignar, para ajustar, para reglamentar el gasto sin pasar por el Congreso. Entonces, todo esto que aparenta tener una buena performance económica, porque uno mira así, la inflación bajó por los índices que nos cuentan. Yo voy a la farmacia a comprar alimentos, a comprar lo que sea, y yo noto que no fue tan así. O sea, yo tengo atado, digamos, mi presupuesto a las necesidades de cualquier familia. Necesita comprar esto, esto y esto, y a boca vez te alcanza menos la guita. Y no un 1%. Yo creo que es mucho más lo que uno sufre mes a mes para poder enfrentar los gastos comunes. Ni hablemos de las tarifas, electricidad, gas, y bueno, y todo lo demás. Los impuestos que siguen siendo usurarios. Hoy justo subimos una noticia en la página que 56% de el ingreso, por ejemplo, de un jubilado es para pagar servicios nomás. Entonces, no estábamos viviendo bien, no estamos bien, y eso es lo que me preocupa, que la gente por ahí se fanatice con un proyecto
sin buscar explicaciones. Por eso te llamamos, porque queríamos que nos expliques un poco todo esto. Ahora, la pregunta del millón en el combo es, ¿existe una alternativa de política económica que permita sostener estabilidad sin recurrir a estas tasas que desalientan la inversión, el consumo y que por otro lado, bueno, obviamente lleva a una parálisis económica? Claro, Beto, yo digamos, te comento, ¿no? Sí, Existe un modelo económico social, un proyecto impulsado por los sectores más poderosos del mundo y por los aliados que tiene acá adentro, que han logrado que los gobiernos, que la democracia, se someta a sus intereses y aplique estas políticas que permiten ese saqueo constante, este robo gigantesco que nosotros sufrimos. En la medida de que este modelo y que las políticas lo sigan manteniendo, no tenemos otra alternativa que seguimos caminando hacia el abismo. El tema es que no hay camino dentro de este modelo y de estas políticas. Es necesario otras, obviamente que hay, que son posibles y que tenemos condiciones y capacidades los argentinos. Lo primero que tenemos que hacer es despertarnos, porque porque la gente, hay gente, bueno, que un poco por ya desesperanza, y otros por desesperanza y bueno, no, ya no podemos hacer nada, nos han vencido, están entregados, vamos camino hacia el precipicio y bueno, caeremos, lo cual es tremendo, ¿no es cierto? Como está diciendo con mucha claridad, la gente no llega a fin de mes, los jubilados ni hablar, tienen que optar o pagan los servicios, o pagan los remedios, o pagan la comida, come mal, no compra remedios, y es tremendo, esto es doloroso, y el gobierno no le importa nada, porque el Fondo Monetario le ha pedido al gobierno, le prestó más de lo que corresponde, todo en forma irregular, ilegal. Este gobierno no cumple con nada, ni la Constitución, no respeta las leyes, no respeta nada. Le está prestando y le dice, nosotros queremos que haya, que se mueren más rápido los viejitos, que haya prácticamente más informalidad y más esclavitud en los trabajadores, y que los impuestos vayan sobre los giles, perejiles y no con impuestos a los más poderosos. O sea, la reforma tributaria, la reforma previsional y la reforma laboral. Más de lo que se ha hecho. Y este gobierno le dice, bueno, no puedo ir mucho más a fondo, a pesar de todos los desastres y la motosierra que ha pasado sobre los sectores populares, hasta que no vengan las elecciones del medio término. Si las elecciones del medio término vienen, este plan se va a profundizar. Esto es lo que yo llamo el plan masacre. Entonces el tema es que hay otro camino, no solamente es que es imperioso buscar el cambio, porque si no, nosotros no tenemos futuro. ¿Por qué? Y porque el Estado va a estar más endeudado, porque están destrozando todas las áreas del Estado que tienen que ver con la contención social, con la protección de los más débiles. Y lo que no les interesa nada, así, algunos lo han dicho abiertamente, no nos interesa que los jubilados se mueran, y se mueran muchos jubilados así, lo dijo un intendente, ¿no?, del palo de este gobierno. Entonces cuando queden menos van a cobrar más. Y lo dijo el que era jefe de gabinete de asesores a grandes inversores hace poco. En la Patagonia tenemos todas estas excepciones, condiciones excepcionales para que vengan a invertir. El único problema es que están los argentinos adentro, o sea, hay que eliminar a argentinos. Si no les preocupa nada, al Fondo Monetario no les preocupa nada. Entonces, si nosotros no despertamos, si nosotros no entendemos que esto no es necesario, porque algunos quieren decir, bueno, pero había que hacer esfuerzos para salir adelante. Estos esfuerzos que se están haciendo se van a tener que multiplicar para hacer sacrificios enormes si no cambiamos las políticas, porque si las políticas que se prometen es hacer más de lo mismo, no vamos a tener otro resultado que las cosas cada vez peor. Y hay posibilidades, por supuesto que hay posibilidades. Si nosotros estamos generando alimento, estamos generando energía, estamos generando condiciones para mucho más de 50 millones, de 100 o 200 millones, podemos vivir mucho mejor, pero somos saqueados. Si el saqueo, tanto material como financiero, no se frena, no hay posibilidad de revertir la situación. Este es el tema. El tema es que, bueno, este gobierno vino con el justificativo de que iba a combatir la casta, ¿no es cierto? Y la casta es, digamos, lo más putrefacto que tiene esta democracia y es lo que más ha reverdecido, lo que más ha beneficiado a este gobierno, porque se ha apoyado en lo peor de todas las medidas y los funcionarios de los últimos gobiernos para hacer las cosas mucho mejor para ellos, pero peor para los argentinos. Entonces es necesario, hay políticas, por supuesto que sí. Lo que pasa es que las políticas tienen que ser que promuevan las actividades productivas, que promuevan el empleo, que promuevan el consumo, y por supuesto que tenemos posibilidades. Como nosotros no producimos alimentos para la población, sí. Lo que Sí, pasa es que claro.
tenemos exportaciones récord de carne, de vacuna, pero tenemos caída de consumo per cápita interno a nivel histórico. Es decir, el tema es que tenemos que producir para nosotros. Nosotros producimos gas y petróleo, estamos exportando, pero cada vez nos sale más caro la energía, el gas y las tarifas eléctricas. Es decir, tenemos que ponernos en políticas que apunten a priorizar las condiciones de vida de la gente. Tal cual. Gracias, Luis. Muy amable, muy claro además. Y bueno, nada, que llamo a la reflexión porque a mí me parece muy bueno celebrar y festejar los logros económicos. Cuando decís, veníamos con una inflación altísima, la frenan, bueno, hay un logro, pero también hay que conocer la letra chica porque a la corta o a la larga la factura la pagamos nosotros. Seguro. Y simplemente como para terminar, no, se está armando una bomba de tiempo, porque para mantener el dólar barato se sigue haciendo enormes endeudamientos y compromisos que no se van a poder afrontar. ¿Y por qué los acreedores nos están haciendo estos préstamos que saben que no van a poder ni siquiera los intereses? Porque no va a llegar el momento de decir, ya a fin de año, ¿no es cierto? Cuando pasen las elecciones, van a subir el dólar, el Estado no va a poder pagar nada. Va a decir, bueno, sigan entregando la joya de la abuela, es decir, lo que queda de las empresas públicas, y entreguennos territorios, entreguennos. Y este es el camino. Si no pueden pagar, bueno, entreguennos territorios. Y bueno, saquen los argentinos, como lo dijo este jefe de gabinete de asesores, que se retiró hace poco, que le ofreció, sí, se ahorran los argentinos, nosotros nos vamos a encargar de sacarlo, digo. Entonces, este es el futuro si nosotros no despertamos, no confiemos, porque ya la realidad nos está mostrando, en que nos van a solucionar los problemas de arriba. Gracias, Luis, muy amable. Gracias, Beto. Muchas gracias, un gusto. Igualmente. Estamos cumpliendo con nuestro principal objetivo, tenerte mejor informado que nadie. Puede pasar en la esquina de tu casa o en el otro lado del mundo. Pero lo más importante es que nosotros te contamos todo. Este invierno, FM del Este.